¿Cuál dirías que es la creencia más absurda que tenemos dentro del cristianismo o dentro del mundo evangélico? Creer que nosotros somos capaces de hacer algo para agradar a Dios. Como esta parte de anular la gracia, dividir es lo más satánico que puede hacer un cristiano. O sea, la división es algo muy de nosotros. ¿Hay realmente gente que haya puesto su fe en la Biblia satánica? Pero la gente cree en algo basado en nada. Es de las religiones, de las creencias más tóxicas, de las más manipuladoras. Yo he leído la Biblia satánica un poquito más de 2 veces. Ajá. Y la verdad es que de repente sí te pone algunas ideas que sí te hacen pensar. ¿Cuáles serían tus 3 reglas si hicieras hoy tu religión, bro? Así como que... El Corán sí habla de un dictado, ¿no? Que Alá le dicta a Mahoma. Mahoma lo comenta con sus seguidores y ahí hay una paráfrasis. Así habla Dios. Aviso importante, esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. Bienvenidos a Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, el primer museo de la Biblia en América Latina. Pueden tomar todas las fotos que quieran, pero sin flash. La manera correcta de cargar una mochila es poniéndola en la parte frontal. Les pedimos que no se recarguen en las vitrinas y las preguntas con todo gusto al final del recorrido. Me emocioné. Sí, yo ya quiero ir, ¡Hey, Pau! ¡Bienvenida! Un aplauso a la Pau. ¡Aplaudis ahí! Eso. Estamos muy contentos de recibirte, Pau. La neta es que Welcome back. ha sido una bendición bien inesperada para nosotros, porque aparte es amiga. Usted la ve muy seria del otro lado de la pantalla, pero es bien cotorra, es amiga, es inteligente. Para los que andan solteros es guapa, es divertida. Es sabia. Es sabia. Tiene una fe increíble. Tiene una fe increíble. No. Sarcástica. Sarcástica. Me gusta su sentido del humor. Sí. Y la neta es que gracias. Generosa. Gracias por venir, Pau. Sí. Gracias a Dios. Sí, qué bueno que estés aquí de vuelta. La verdad, estamos bien emocionados. Y quiero hablar de los regalitos que nos trajo. La neta. Antes de iniciar con el capítulo. Guacha. Vean esto. Mira. Qué bárbaro. Tú también traes una, ¿verdad? De Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Ella trae la de Agustín de Hipona, yo traigo la del Fray Papilla Y yo, Tetelestai. Tetelestai. Consumado es. Tetelestai. Yo tengo. Están bien chidas. Martín Si quieres Lutero. una, busca H29. La verdad es que cuéntanos un poquito de la historia de la vamos a persona poner. que lo está haciendo. Pues no conozco mucho al hermano, solamente me dijo que los admiraba mucho. Gracias. Ay, qué chido. Supo que iba a venir y pues nada, me dijo, por favor, hazles llegar estas playeras. Muchas También gracias por el obsequió regalo, algunas. hermano de H29. Están increíbles. Y bueno, ¿qué traes hoy? Hoy también trajiste varios ejemplares. Hoy sí traemos tema tremebundo. Hoy sí Sí, traemos. Se va a poner loco. Si tú quieres saber cómo pelearte con los mormones, con los del Corán y con los de la Biblia satánica, este episodio es para ti. Cuéntanos, Ya. Pau. Bueno, no pelear. Sí, peleate. No te creas. Lo que pretendemos hacer en este episodio es definir por qué las Sagradas Escrituras son el libro de fe más racional para creer, ¿vale? Nice. Vamos a analizar 4 libros de fe. Yo sé que hay muchísimos más, pero vamos a analizar los que cuando menos en nuestro contexto son los más ¿Populares? propicios, populares, ¿sí? Ujú. Vamos a comenzar diciendo que en el mundo hay más de 4,200 religiones. Sí, sí. ¿4,200? Más de 4,000. ¿Cuál es la más extraña que te sepas? Unas muy absurdas, por ejemplo, la Ajá. religión del monstruo del espagueti volador, que empieza siendo una parodia para las religiones, Yo siento pero que es después algo. termina volviéndose toda una religión. Yo siento que es algo en lo que creería Rodrigo. Sí, sí, sí. A mis 8 años, claro está, ¿no? Así A de, sus ahí te va el 35. Fruit Loop santo.
Sí, lo chistoso es que empiezan haciendo esta religión del monstruo del espagueti volador por ahí del 2005 para burlarse, les digo, de las religiones, pero hoy Amén. es una religión en ¿Pero forma, de o qué se sea, trata? O sea, ¿cuál es el...? es una parodia, la funda un físico y lo que trata de hacer es una parodia de religiones abrámicas. Ok. El caso es que Oh. empieza a tener tanto éxito que hoy ya tienen cultos, ya tienen cantos, ya se reúnen, tienen estatutos, preceptos. ¿Cómo Y eso se llama? solamente comprueba que el ser humano siempre estará buscando en qué creer. La religión del monstruo del espagueti volador. Yo la mía, una de las absurdas es Maradona, se convirtió. Creo que Sí, sí hay iglesias de sí, sí, sí. Maradona, ¿no? También la del jedismo por Star Wars es Ah, sí, otra la del religión. yedismo. La de los subgenios también es otra religión. Que les digo, o sea, empiezan burlándose de las religiones, sobre todo de las abrámicas, como el Ujú. cristianismo, pero pues terminan haciendo prácticas de iglesia, ¿no? Por ejemplo, en los países comunistas o leninistas, ¿ya viste que sí es No, verdad? Achis, qué tontada. Sí. A ver. Sí, porque empiezan burlándose, pero terminan siendo una religión. Ajá, pero ya está Sí, ya fundada ahora como sí una ya está. religión. Sí, Sí, está total. súper loco porque la neta, vean, les vamos a poner una imagen aquí porque es un espagueti con 2 albóndigas. Ajá, literal. Y, ajá, la idea es parodiar como las religiones. O sea, Y que se puede burlarse de creer en ellas. cualquier cosa, Cualquier pero sí terminaron estupidez. creyendo en cualquier cosa. Sí. Exactamente, porque eso nos demuestra que el ser humano nace con la necesidad de creer en algo, creer en alguien. Sí, Ya. claro. O sea, siempre se va a buscar en qué creer y entonces no existiría esta cantidad de religiones. Y aparte es un aproximado porque entre las mismas religiones se van mutando y entonces para los sociólogos es difícil contabilizar realmente Sí, ya cuántas cuáles. religiones hay. De hecho, nosotros como evangélicos, hay iglesias históricas, bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, pero también el pentecostalismo es un movimiento que no se puede estudiar, dicho por sociólogos, porque entre ellos mismos Ahí, mutan. sí, Hay sí. divisiones, subdivisiones, entonces no se puede contabilizar porque es el grupo del subgrupo del subgrupo. Mm. Y hay muchos escritos de sociólogos que dicen, es que el movimiento evangélico es difícil de contabilizar porque ni ustedes mismos se entienden. Entre ustedes se hacen divisiones. Y bueno, yo trabajé en asociaciones de pastores muchos años y se separaban porque ya no querían tocar el pandero o porque ya no querían prohibir que se Ah. usara solamente, bueno, que se usara pantalón, o sea, por cosas tan absurdas, ¿no? No por temas doctrinales, Sí, sino sí, sí, por sí, no. cosas tan sencillas. Entonces, bueno, imagínense, no hay como una nivelación o no hay como un órgano que pueda medir cuántas religiones hay. Entonces, aproximadamente 4,200 y, insisto, nada más piensen en Y nuestros una hermanos. sola real. Ay. Sí, pues sí. Oye, juntando toda tu experiencia que has tenido en todos estos años y tu conocimiento a través de tu estudio, ¿cuál dirías que es la creencia más absurda que tenemos dentro del cristianismo, dentro del mundo evangélico? Que digas, bro, no sé de dónde sacaron eso, pero hay iglesias evangélicas que hacen eso y es nada que ver con... Digo, sabemos que hay muchas cosas, ¿no? O podríamos hablar ahorita, por ejemplo, de dones y milagros que ya se inventan en cualquier iglesia, pero algo así que tú digas, uy, esta creencia sí está medio chafona. Muy sencilla. Creer que nosotros somos capaces de hacer algo para agradar a Dios, como esta parte de anular la gracia Ok. y de una vida muy cristiana bien. sufrida, dolida, romantizar el dolor, el sufrimiento, creer que eso hace que seamos agradables a Dios, nos coloca en las religiones más absurdas. Entonces tú puedes irte de rodillas a la villa porque según tú eso agrada a Dios, entonces puedes detonarte, ¿no? Como Claro. con una bomba porque crees que eso agrada a Dios. Y eso nos parece muy lejano, pero dentro del cristianismo, Sí, se cuando da. tú anulas la gracia y tú crees que puedes hacer algo bueno para agradarle a Dios, eso te coloca de aquel lado del absurdo de pues un Dios que no es amoroso. Eso también tiene que ver ahorita con los libros de fe que vamos a hablar, de un Dios que no es amoroso, sino un Dios que tienes que ser como alguien agradable, ¿no? Como tenerlo de buenas, como hacer cosas absurdas y dolorosas, y entonces eso hace un Dios tirano. Y también es por eso que viendo un Dios así, pues la gente no quiera nada Sí, con claro. Dios, ¿no? Claro.
Oye, y yo tengo una pregunta. ¿Ha habido alguna religión que tú estudies o algo así y que te haya hecho así como ojitos? No dudar de tu fe, pero como que dices, esto está como Que suene muy coherente, creíble ¿no? o coherente o que digas, a ver, veo más porque me está llamando la atención. Sí, bueno, en el estudio del fenómeno religioso, así a nivel global, hay datos curiosos, sincretismos, Ujú. que muchas religiones sin conocerse, como que opinan, ¿no? Y las cosas que dicen sobre, por ejemplo, un corazón roto o sobre la sexualidad o sobre, por ejemplo, la alimentación. Me llama mucho la atención que muchas religiones hablan de comer de una manera consciente, sana y natural, como para estar en equilibrio, estar más despiertos, estar más sensibles, ¿no? Desde gente que se va a la ayahuasca, que tiene que hacer una dieta de depuración, Ujú. los ayunos que nos presentan las Sagradas Escrituras, que es como una manera de apartarte, esconderte de los vicios y de los placeres, y también pues la alimentación que cuidan los budistas, esa parte de que solemos separar el cuerpo físico con el espiritual, Claro. pero me llama mucho la atención de esas religiones que en esos sincretismos, ¿no? Que hablan de un cuidado interno, de fíjate lo que comes, de no comer conservadores, de Ujú. no comer colorantes, de tener una dieta pues muy natural, ¿no? Para Ya. poder estar como consciente. Creo que y te en- tienes que poner tu micro más derecho porque se te está haciendo. Está girado. Ahí está. Ándale. Ah, O más. perdón, ¿Quieres pasar, Dieguito? Tú perdón. pasa, mira, conozcan a Diego. saluden a Diego. Él es Diego. ¿Estás soltero, Diego? No. No, entonces ya no Y lo saluden a siento, Diego. ya nadie lo vea. ¿Tienes hijos, Diego? Gracias. ¿Estás casado? Ah, O bueno, sea, pero- tienes novia. Ah, nice. Y la ama, Muy dice. bien. Muy bien. Gran Eso es todo. respuesta. Gracias, Diego. ¿Cómo se llama? Mariana. Y Mariana, te manda saludos, Diego. Ve, huesos sí está secos. chambeando el sábado, ¿eh? Oye, bueno, y entonces de todo lo que nos traes, Pau, ¿por dónde quieres empezar? ¿Cuál es el más falso de esos tres? En resumen. A ver, no, sí. bueno, yo sé que hay de las 4.200 religiones aproximadamente, pues lo curioso es que no hay 4.200 libros de fe. No, Ok. hay Ah. muchísimo menos. Entonces, si un ser humano normal dice, a ver, yo quiero buscar una religión, yo quiero buscar en qué creer, yo quiero tener una espiritualidad desarrollada, Sí. no estudies las 4.200 o más aproximadamente, sino podrías centrarte en los libros de fe más importantes, ¿no? Claro. Que serían las Sagradas Escrituras, en nuestro contexto, el Corán, Ujú. por la cantidad de seguidores del Islam que están migrando a todas partes del mundo, el libro del Mormón Ujú. y la Biblia satánica. Entonces, de estos cuatro, yo quiero ser bien justa, yo quiero que este programa le pueda servir a alguien que está buscando en qué creer. Y quiero hacer un análisis sin poner lo que yo opino, solamente datos históricos, ¿vale? Ok. Ujú. De entrada, vamos a hablar de qué es lo que nos invitan cada uno de estos libros. Las Sagradas Escrituras son un libro que habla de un mensaje que es totalmente disruptivo y distinto. Nos habla de un Dios, creador de todo lo visible, de lo invisible, un Dios amoroso, que baja haciéndose hombre para encontrarse con el hombre, para encontrarse con su creación. Tú no tienes que hacer nada. Él, en un acto de amor, tuvo a bien hacerse hombre para encontrarse contigo. Ya. Las Sagradas Escrituras. En el caso del Corán, nos habla de un Dios, de Alá, al cual hay que agradarle a través de ciertos sacrificios. Ujú. Y mientras más sacrificios hagas, pues más le vas a agradar a ese Dios, ¿no? Entonces, vidas sufridas, vidas en donde pues este Dios te puede decir que te suicides, que lastimes a otros. Este Dios puede ser incluso contracultural al imponerte ciertas prácticas que anulan el valor de las mujeres, que vulneran a niñas. Ujú. Entonces tienes que hacer sacrificios para agradarle al Dios del Corán. El Dios que nos presenta el libro del Mormón es, como pone al ángel Moroni a la par de Dios,
Entonces habla como de un dualismo gnóstico, o sea, pueden haber muchos mundos. O sea, si un ángel puede llegar a ser Dios, entonces casi cualquier cosa puede llegar a ser Dios, ¿no? El dualismo gnóstico, bueno, hay varias inconsistencias en el mensaje, pero entonces no habla de un Dios único, ¿no? Sino pues varios como submundos o varias subrealidades. Y en el caso de la Biblia satánica, es un libro que no habla de llegar a conocer a un Dios, sino ni de un Dios que se encuentra con la creación, sino de la posibilidad de que tú seas tu propio Dios, ¿no? Sí. Entonces, estas 4 diferencias en este libro, en estos 4 libros, ¿no? Por una parte tenemos a las Sagradas Escrituras, en el que no tienes que hacer sacrificios para alcanzar a conocer a Dios, como la mayoría de las religiones orientales, ¿no? Este Dios bajó al encuentro del hombre y en un acto amoroso, pues se puso a contar, a vivir en este mundo y a dejar un libro en el que cuenta su amor. No es una base de cómo agradarle a través de ciertos ritos y no es un libro que nos abre la posibilidad de varios dioses y tampoco es un libro que te invite a ser tu propio Dios, ¿no? Sí, sí, Ese sí. serían como, digo, poniendo la referencia. A grandes rasgos Sí. de lo que se trata cada uno. Ajá, exactamente. Eso es de lo que se trata cada uno. Ahora, vamos a hablar de la historicidad de estos 4 libros. Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen una historicidad de más de 4,000 años. Desde la tradición oral, desde que se empieza a narrar la voluntad de este Dios que inspira a los hombres, desde la tradición oral hasta los escritos, son 4,000 años de historicidad, ¿sí? No, manches. Estos 4,000 años que se pueden corroborar a través de arqueología, a través de lingüística, a través de contextos sociales y culturales que conocemos y que se comprueban, a través de historiadores griegos como Plinio, historiadores que dejan ver que sí sucedió lo que dice la Biblia, una historicidad que se puede corroborar a través de distintas disciplinas, ¿no? Que siguen habiendo hallazgos arqueológicos que comprueban historias bíblicas o las mismas historias de los pueblos aledaños, pues dejan ver que mucho de lo que está escrito, como insisto, nombres de reyes, gobernantes, contextos culturales, tradiciones, son corroborables. Más de 4,000 años de historia. En el caso del Corán, el Corán es un libro que surge en el siglo VII después de Cristo. Okay. ¿Sí? Es un libro que surge, pues, es 7 siglos después del cristianismo. Y bueno, la historicidad de este libro, pues, todavía deja, es muchísimo menos el contexto histórico en el que se puede analizar, porque es pasa que se escribe a raíz de testimonios que va dejando Mahoma y sus seguidores. Entonces es una historicidad muchísimo más reducida. Que son no como todo- 1300 años que tiene el libro, por decirlo de alguna forma. Pues sí, 7 años después del cristianismo, hagamos cuentas. Sí, sí, sí. 7 siglos, perdón, 7 después del siglos. cristianismo. Ujú. Entonces, el Corán tiene 7 siglos menos de historicidad que Ujú. el cristianismo. Oye, y por ejemplo, una pregunta que yo me he encontrado mucho y que he visto como en estos debates de gente que quiere como derrocar el tema de la Biblia y así, es que dicen, a ver, pero pues es que al final de cuentas la historia de la Biblia también es muy parecida a la historia de Horus y es exactamente lo mismo. ¿Y cómo damos el dato histórico de que, pues bueno, no tiene nada que ver? O sea, puede haber ciertas similitudes o cómo es, ¿qué 2 o 3 datos tú dirías así como generales de la Biblia dirías, es que esto lo hace único? Ok, esa es una muy buena pregunta, pero te la voy a contestar cuando lleguemos a los autores, ¿vale? Ok, ¿Vale? ok. Entonces, acuérdense de esa pregunta. Estoy hablando ahorita de la historicidad. De la historicidad. ¿Ok? Historicidad del Libro del Mormón surge en el siglo XIX. Pues, digo, tiene como 200 años el Libro del Mormón. No, Sí, bueno. no, pues ese Una vato sí se fue. historicidad que los mormones más ricos han pagado para que datos históricos de ese libro, de entrada, la lengua en la que se escribe, que es, ellos dicen que es un árabe protestante, no existe. Mormones con mucho dinero han pagado para que datos que están en el Libro del Mormón los puedan corroborar.
y no ha sido posible. De entrada ni siquiera se encuentra la supuesta lengua en la que se escribe. O sea, un árabe protestante no existe, insisto, se han pagado, como también al Museo de Historia Natural de Estados Unidos, los mormones le solicitaron que los reconociera como un libro de ciencia. El Museo de Historia Natural les contestó de una manera muy, muy linda y sarcástica, diciendo que por supuesto no hay historicidad en el libro del Mormón, así que no lo pueden reconocer como libro de ciencia, ni tampoco sus datos, ¿no? Esa carta está publicada. ¡Tómela, mormones! En el caso de la Biblia satánica, pues surge en 1969, o sea, no tiene ni 100 años de existencia. Y no es un libro pues que cumpla ni siquiera 100 años de existencia, la historicidad es muy pequeña, tampoco, bueno, como tiene escritos gnósticos y filosóficos, pues tampoco es un libro al que le podamos apuntar a una crítica textual o a estudiar su historicidad, porque no ha cumplido ni 100 años, o sea, es un libro en pañales. No, bueno. Tiene más años mi Cruz Azul, bro. Sí, no tiene historicidad, o sea, surge en 1969 en el boom de la era hippie. Wow. Tiene otros 4 libros, o sea, son 4 libros en uno, pero en realidad, pues, este proyecto surge hace muy pocos años, entonces no es un libro con historicidad. Y si ustedes quieren ver en qué libro de fe van a poner su base de fe y confianza, qué libro van a leer cuando lleguen las situaciones difíciles a su vida o cuando estén deprimidos o cuando no sepan de qué se trata la vida, bueno, pues estos 4 libros de fe, nada más viéndolos desde lo histórico, les pueden dar como ese soporte. ¿Será que un libro tan joven me puede dar ese soporte emocional, espiritual? No sé, que en 10 años surge otra corriente y anula ¿no? Esta filosofía. Sí, ¿no? Oye, y por ejemplo, pensando que la Biblia tiene una historicidad de 4,000 años. Más de 4,000 años. Entiendo que trajiste por nuestro contexto social, estos en específico, pero ¿hay algún libro de fe que tenga al menos cerca de 4,000 años o más de 4,000 años? Sí, hay escritos, como la pregunta que dice Rosy, hay escritos de religiones alrededor del pueblo judío que son más antiguos, sí, eso lo tenemos claro. De eso vamos a hablar ahorita en el siguiente punto a comparar, que serían los autores. Ajá. ¿Quién escribe estos libros, no? Oye, pero regresando un poquito a esta de la Biblia satánica, ¿hay realmente como gente que haya puesto su fe en la Biblia satánica? O sea, yo lo he encontrado más como un libro de autoayuda, ¿no? O sea, la gente que me ha platicado sobre la Biblia satánica, que la neta no la he leído, y o sea, como que no me ha nacido el interés de leerla. Por ahí un cuate me la quería regalar. Y me lo han explicado más como un libro de autoayuda, más que realmente como poner su fe y su religión ahí. Sí hay. Sí, es que esta primer parte, bueno, yo traigo nada más una parte de 4, pero ya la cuarta parte ya tira más como hacia rituales. No sabía que había 4, por ejemplo. Pero realmente como son muchos a ver, la voy a buscar en tratados filosóficos, sí, totalmente. La filosofía siempre te va a ayudar a la reflexión y a la meditación. Y por ejemplo, yo he leído la Biblia satánica un poquito más de 2 veces. Ajá. Y la verdad es que de repente sí te pone algunas ideas, algunas premisas que sí te hacen pensar. ¿Cómo cuál? ¿Recuerdas por ejemplo, alguna? Lo que tiene que ver con la lealtad, con lo que tiene que ver con los enemigos. A nosotros, bueno, yo que crecí, somos de tradición evangélica, nos han enseñado que es poner la otra mejilla, perdonar a los que te ofenden. Y entiendes el porqué y entiendes que, bueno, la paz que eso te da, pues va a ser un cuidado a tu corazón. Y en el caso de la Biblia satánica, cuando toca estos postulados sobre la lealtad y las traiciones, ellos tienen conceptos distintos sobre la lealtad. Ellos dicen que, por ejemplo, ¿cómo te vas a poner vulnerable ante alguien que te ha traicionado? Que tu lealtad será a quien es leal contigo. Entonces, de repente sí te puede dejar pensando, pero ya el resultado y ya el mensaje que apunta hacia que tú seas tu propio Dios, pensando en el mensaje de este otro libro, que son las Sagradas Escrituras, que apunta hacia el amor. Entonces, ahí eso ya. Sí, la autonomía siempre va a ser totalmente antibíblica, o sea, siempre es depender de Dios, no de tus propias normas, de tus propias leyes, de tu propio
código moral, ético, lo que quieras, ¿no? Exacto. Chale. Qué bueno que no la he leído, bro. Imagínate. Oye, si yo te iba a preguntar, a mí me están dando muchas ganas de leerla. No, pues No, al final de cuentas tienes que... Es información, carnal. Es Que info, lo ¿no? veamos el otro episodio de Huesos con los ojos delineados. Sí, y así. así. Oye, no, pero ¿recomiendas hacerlo? Mira, ¿cómo llegué, por ejemplo, yo a leer la Biblia satánica? Yo he leído las Sagradas Escrituras, no sé, 8 veces en mi vida de Génesis, Apocalipsis, más porciones, Ujú. el Corán. Entonces, como que mi base está tan firme que ya puedo discernir cuando algo no va a Es meramente acabar bien. información. Exacto. Pero sí creo que para un joven creyente o para alguien que está apenas leyendo los evangelios y tratando de entender y viviendo sobre todo ese proceso de transformación, yo creo que si Lo se podría encuentra- convencer de sí, algo. Sí, o sea, Sí. si tú eres cristiano, digamos más por tradición o porque vas o porque tus papás te llevan, o incluso ya eres adulto y estás empezando en el cristianismo y todavía tienes dudas de tu fe, deja tú de la vida, no leas cualquier otra cosa, o sea, lee la Biblia, tiene una comunión con Dios, Ujú. investiga. Hoy hay tanta información que la neta, si tú no estás queriendo tener una conexión con Dios es porque la neta estás jugando mucho Fortnite. Pero, eso lo digo por mi caso, ¿no? Pero, sí, no te metas. O sea, Ujú. si estás escuchando esto, sí te hacemos esa como que gran disclaimer, esa gran alerta. No Nice. te metas a leer Voy Yo a te- yo- leerla mi hermano- la voy a leer con mi grupo pequeño de la iglesia. Pues para hacer ejercicios No. apologéticos, Ajá, en un ajá. grupo avanzado estaría bien. Miren, yo Ujú. insisto, o sea, estos 4 libros se vale estudiarlos para tener una opinión de en qué quiero creer. Pero de entrada, te pueden convencer algunos postulados, algunas ideas, Ajá. pero yo quiero analizar algunos puntos para que se evalúen un todo. Sí, sí. Si de pronto me convencen 2 o 3 líneas o 2 o 3 conceptos, está bien. También en el libro del Mormón hay sabiduría, en el libro del Corán no se diga. Pero el resultado, o sea, al final, ¿qué es a qué tipo de vida me va a llevar Sí, esto? sí, 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 sí. Claro. ¿A qué manera de vivir, de pensar, de relacionarme Entiendo. con los otros me va a llevar esto, ¿no? Entonces, no es por lo increíble de 1 o 2 frases, sino por el resultado general. El contenido puede estar bien, pero la historicidad, cuando menos en este libro, la Biblia satánica, no tiene ni 100 años. Sí, sí, Quizá en 10 años surge otra corriente que anula totalmente lo que está escrito en la Biblia satánica. Es del 69, dijiste, ¿verdad? Sí, es Bueno, como una, más chica que mis papás. Sí, por eso digo. como una reforma de la iglesia satánica, ¿no? Ujú. Anton LaVey lo que quiere hacer es como una reestructuración Ujú. y entonces, pues, igual, ¿no? Copiando la estructura del cristianismo, de las religiones abrámicas, pues hace un libro que sea una norma, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, esa es la influencia Ujú. también de la Biblia. Todas Que las religiones también- quieren una. Sí, y también, más allá de otros libros, eso está pasando mucho en el mundo cristiano del día de hoy. Cómo te pueden endulzar el oído con 2 o 3 frases, algún pastor ahí, todo chacalator, y te endulza el oído, pero como tú dices, ¿a qué te va a llevar a largo plazo el creer en ese tipo de cosas como la prosperidad y todo esto? Ujú. ¿Y qué va a dejar en tu vida después? Aunque suene coherente, aunque incluso sea bíblico, tienes que tener mucho cuidado en dónde pones tu fe, ¿no? Total. Sí, Ujú. sí, ese nada más es un aspecto, la historicidad. Vamos a hablar de los autores. ¿Quién los escribió? Ok. Las Sagradas Escrituras, híjole, hacemos corajes cuando vemos videitos que dicen más de 40 autores. Por supuesto que son muchísimos más. Podríamos hablar deliberadamente de 100 autores, ¿sí? Ah, Porque, ¿neta? por ejemplo, hallazgos como Qumran, al estudiar los escritos que tienen ahí, la carta, el escrito de Apocalipsis, pues se dan cuenta que son 3 autores, o sea, tienen 3 manos. Entonces, muchísimos más de 40 autores que no se conocían entre sí con niveles intelectuales distintos, que estos muchísimos más de 40 autores, pónganle 60, pónganle 80, apuntan un mismo mensaje sin conocerse y ellos no se jactan de que este libro les fue dictado. No se jactan de que este libro les fue una especie de inspiración en trance, sino que ellos se asegura que fueron inspirados. Las palabras de Dios en las palabras de los hombres.
está la libertad y la creatividad humana. Son muchísimos más de 40 autores que no se conocen, que hablan lenguas distintas, y estos más de 40 autores apuntan a un mismo mensaje. En el libro del Mormón, supuestamente es el ángel Moroni. Ajá. Moroni, por cierto, no hay registro de que exista ese ángel. Un Moroni. El ángel Moroni le dice a Joseph Smith, un hombre que, por cierto, en aquel entonces estaba acusado de fraude. Él era conocido por hacer fraudes a personas. Joseph Smith dice que el ángel Moroni le dice dónde están las tablas que Dios dejó en donde está dictada la ley. Joseph Smith dice que tanto Dios como Jesús se le aparecieron y le dijeron, no, tú no practiques ninguna religión porque todas ya están muy corrompidas. Yo te voy a dar la tuya. Y es cuando supuestamente, años después, el ángel Moroni le dice a Joseph Smith dónde están esas tablas. Lo curioso es que mientras las Sagradas Escrituras son una colección de libros con muchos autores inspirados por Dios, pues el libro del Mormón es un libro que traduce Joseph Smith metiendo su cabeza a un sombrero. Así es como se traduce el libro del Mormón. Chale, bro. Chale, todo mal. Oye, a ver, vamos a poner un ejercicio, mi querido David. A ver. ¿Cuáles serían tus 3 reglas si hicieras hoy tu religión, bro? Así como que... Pero es que, a ver, si tú hicieras una religión, me es difícil. ¿Por qué? O sea, pero es basada en tus gustos, o sea, tonterías. Yo, por ejemplo, pondría que todos tendrían que irle al Real Madrid porque es el equipo al que le va Dios en el cielo. Yo creo que todos... Bueno, el Dios sería Checo Pérez. ¿Checo Pérez? Ok. Sí, obvio. Pero entonces ahí no habría lealtad, bro, porque pues ha estado en McLaren, ha estado... No importa, la lealtad es a Checo, no al equipo. Ah, mira. Eso Cuidado, suena ya coherente. quemen sus playeras de Red Bull. Y segundo, todos tendrían que tomar Tums todos los días. Porque el principio del pecado nace en la boca del estómago. El estómago. Entonces, si tú traes agruras, eres pecador incircunciso. Sí, que tienes que hacerte... es que yo tengo una hernia y tal, entonces por eso me dan agruras todo el tiempo. Tienes que hacer tú, Pau, así, ¿cuál sería un punto que pondrías en la religión? Nunca lo había pensado, pero es justo el ser humano buscando en qué creer. O Pues sea, sí, este ejercicio es... ¿En qué poner su fe, no? Exacto, buscar una esperanza. Sí. O sea, total. esto es lo que surge, por eso tenemos más de 4,200 religiones. O sea, se necesita transitar en esta vida difícil con esperanza. Yo se diría necesita que creer en algo. Lo que yo no entiendo, o sea, de verdad no lo entiendo, no sé si porque soy cristiano o algo así, aunque es como yo no entiendo por qué creeríamos en alguien que se inventa algo y que convence, pues. O sea, como por qué, basado en qué la gente deposita su fe en un Joseph Smith o en luz del mundo. Hay gente hoy que sigue confiando y sigue comprando Royal Prestige, bro. Pero el africano Joshan Lalkela, no sé qué, que predijo el rapto, el fin del mundo, según él. Pero la gente cree en algo basado en nada. O sea, pero no entiendo cómo puede ser la gente como tan inocente. No sé, Miren, o sea... Cuando me invitaron, es la primera vez y hablamos de la historicidad de la Biblia y cómo se forma la Biblia. A pesar de que hay muchos creyentes que aman a Dios y su palabra, ignoraban esta historicidad. Sí. Hay muchos mormones, muchos seguidores del Corán y muchos satánicos que ignoran la historicidad de sus libros de fe. Claro. Entonces eso es lo que sucede. Ahora también nosotros tenemos pastores que predican y hacen cada cosa y hay una fe ciega. No le ponemos como el análisis y lo racional, ¿no? Sí. Hasta ahorita estamos hablando de la historicidad. Nada más desde lo racional. Por historicidad, ¿qué libro te convendría? Solamente por lo histórico que lo sostiene. Sí, ya. Empieza ya a ver un ejercicio de descartar en tu mente algunos libros de fe, ¿no? Los autores. Yo no podría, me considero una mujer muy racional. Yo no podría creer en un libro que dice un hombre que tradujo metiendo su cabeza en un sombrero y que ese hombre hace 200 años estaba demandado y estaba señalado por fraudes.
Sí, sí, sí. desde lo racional. Pero como que la gente no sabe, ¿no? O sea, solamente Yo creo que es- aprovechan el momento Ya. vulnerable. O sea, yo creo que Ujú. agarra una comunidad vulnerable y esa comunidad, pues sí, como estas tandas, como la flor de la abundancia. O sea, la neta, Son agarran a eso. gente Ujú. necesitada, vulnerable, le prometen una esperanza en Pues algo esos de la luz del mundo están aquí unas cuadras Exacto. con su super iglesia y bla, bla. Ujú. Y bola de patanes, Sí. violadores y Sí, sí, bla, sí, bla. sí, sí. Es que la fe no está peleada con la razón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Ujú. pues desde lo racional, este libro es como, yo no podría creer en un libro que dice Claro. un hombre que tradujo de esa manera, ¿no? En una lengua que no existe, que Y no hay obviamente registros sus- de que haya existido. Sus tablas jamás fueron encontradas. Jamás, O sea, jamás nadie ha visto esas tablas y han pagado mucho dinero, mormones de mucho dinero, para que se busquen esas tablas y nunca las han encontrado. que yo creo que ya se tardaron hasta en inventarlas, ¿no? O sea, porque, o sea, poniendo un varo. algún Pensando en loco- que la religión sí es un negocio, en muchos Sí. casos, pues sí, puede Como ser. los de los brasileiros estos que vendían la astilla de la cruz de Cristo, pues yo creo que vendieron como 700 cruces, bro, porque Sí. de astilla en astilla, Sí, ¿no? sí. Y la gente nunca Y se la ha puesto gente a lo pensar. compraba. Sí, o sea, nunca se ha puesto a pensar en ese dato tan random, ¿no? A Sí. ver, y si de astilla en astilla y somos 10 millones de iglesias y si compran 10 millones de astillas, pues ¿cuántas cruces son? Sí, Sí, no, la tala en Brasil fragmentaron fue. en Sí. no sé cuántos millones de pedazos. ¿De qué Chale. tamaño era Así la es. cruz? Imagínate, es que es del tamaño de tu fe. ¡Ah! Papurri, ¿eh? Muy bien. Y aparte Bueno. el nombre del ángel, ¿tú sabes lo que es un brain rot? Claro, por supuesto. Yo- Tralalero, tralala. Sí, yo creo que tiene nombre de, ¿cómo se llama el ángel? Tum, 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 ¿Moroni? sahur. Moroni Loli Loli. Yo le pondría. Perdón, Paul. ¿Sabes lo que es un brain rot, Pau? No. No. Es que ¿No? tus hijos ya están grandes. Oh, man. Es como un videojuego donde son monitos y cada monito tiene un nombre chistoso. Entonces Moroni suena Moroni Loli Loli. porque así se Ay, llama. no. Tralalero, tralala. Gran dato, no tum, sabía, tum, tum, gracias. sahur, ¿no? Mira, No, no, aprendes no. con nosotros, La verdad es que Pau? sí. La verdad es La que verdad es que sigue Bueno, la satánica, Después, ¿no? el Corán. el ¿Quién Corán. lo escribió? Corán. El Corán sí habla de un dictado, ¿no? Que Alá le dicta a Mahoma. Mahoma a lo comenta con sus seguidores y ahí hay una paráfrasis y después se escribe, ¿no? Entonces, a ver, hablamos de un libro, las Sagradas Escrituras aceptan que son un libro inspirado. Dios inspira a los hombres. El libro del Mormón Es que dice que dictado. es una traducción que este hombre al meter su cabeza al sombrero podía traducir las tablas y el Corán que es una especie de dictado. O sea, Dios... ¿Qué diferencia hay entre dictado y inspiración? Miren, es que, a ver, hablar de que Dios me dictó lo que vine a decir es como pensar que yo a las 3 de la mañana entré en trance y Dios me Sí, sí, dictó todo lo que tenía que decir y qué místico y qué irracional y que se podría poner en tela de juicio. Claro. Pero si yo les hablo de que oré y le pregunté a Dios de que puedo hablar con mis amigos de huesos secos y Dios me inspiró a hablar de esto, Sí, pues sí, esto sí. era más racional. Así habla Dios. Sobre todo que en ese Ya. tipo de narrativa hay mucha contextualización de las pruebas. O sea, a ver, Pau dijo, yo oro y a ver que hablo en huesos, pero eso tal vez se lo platicó a otros amigos que pueden dar fe de que ella estuvo Justo, orando. justo. Y entonces hay muchas narrativas que Mm. dan fe de lo que una persona estuvo en experiencias, en vida, en testimonio, Perfecto. ¿no? Y el otro nada más Aprobadísimo. es lo que se le Ajá. ocurrió. ¡Papu! Sí, 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 sí. hoy vengo con todo, Es que chica. pensar en un Dios que inspira al hombre es pensar que el hombre se vincula, que Dios se vincula con el hombre, que meditamos a Dios, lo pensamos, vemos un atardecer y Claro. lo vemos, que Él nos habla a través de personas, ¿no? Ujú. Pero un dictado, o sea, que Dios te dicta un mensaje, es como pensar que Dios anula tu voluntad, te mete en un trance y te empieza a dictar así. O sea, eso... No hay una manera de comprobarlo. No, O sea, no. no hay una manera. Y Ah, hablamos guau, de un qué Dios loco, de ¿no? libre albedrío, de libertad. Pero pareciera al revés, ¿no? Entonces, como es dictado y no hay de mi voluntad falible, Es bla, bla, exactito. entonces hay que poner más nuestra fe en eso porque es exactito y bla, bla, y yo no intervení. Y es al revés lo que lo hace más racional y más seguro, Sí, ¿no? porque si Dios hiciera eso, entonces serían como la creación, o los hombres serían como una especie de títeres que Dios Total. posee cuando quiere y les hace escribir lo que quiere y anula su voluntad y su racionalidad. Y ¿no? por lo tanto se anula el amor de Dios, porque Es no- lo que yo quiero cuando yo Sí, quiero. exacto. Exacto. No si tú. Sí. Entonces, Wow. eso es el Corán. Ya. Bueno, el autor de la Biblia satánica es
LaVey, Anton LaVey, músico, escritor, conoce mucho de filosofía, es como el Lutero de la Iglesia Católica, hace como una reforma para estructurar, hay varias líneas de satanismo y él lo que quiere es como estructurar. Entonces, desde lo racional, ¿en qué libro de fe pondrían su base de fe y de confianza? En un libro que escriben decenas de autores que no se conocían, que son inspirados y que esa inspiración los lleva a un mismo mensaje, o en un libro que traduce un hombre acusado de fraudes, o en un libro que un profeta dice que Dios le dictó y que se parafrasea durante muchísimo tiempo, o en un libro de un hippie, marihuano, músico, que quería reformar. ¿Pero por qué se ríen? No. A ver, ¿en serio creen en lo que escribió un marihuano? Saludos a los amigos de Filosofía y Letras, pero no es el punto, o sea, es como el perfil, ¿no? O sea, yo no creí en alguien que acusaron de fraude. Neta, nosotros nos desubicamos súper fácil. Ahora, esto de la inspiración, esa pregunta que hiciste, Rode, por supuesto que hay escritos en el Código Hammurabi o en otras religiones que están alrededor de Israel, que se parecen mucho a los relatos de la Biblia. En algunas culturas, por ejemplo, el Popol Vuh habla de una creación, que es otro libro de fe interesante, pero en muchas culturas hay relatos muy parecidos a los de la Biblia. Ahí entonces los amigos preguntan, ¿quién le copió a quién? A ver, si estamos hablando de la inspiración, entonces una verdad puede ser manifestada con distintos ejemplos. Puede ser que esta verdad que está escrita en las Sagradas Escrituras haya sido copiada de relatos alternos a Israel, de relatos que se vivían o habían sucedido en Israel, pero es la inspiración para plasmar una verdad mayor. Me preguntan mucho, ¿el Génesis es literal? Yo no voy a responder aquí si es literal o es alegórico. ¿Cuál es la lección de cada una de las historias del Génesis? Esa verdad profunda es lo que el autor de la Biblia quiere comunicar, lo que Dios quiere decir a la creación. Nice. Si uso ejemplos de pasteles, de un arca, de una torre con distintas lenguas o de flores, eso no es tan relevante. El mensaje central es lo relevante. Por eso nosotros podríamos creer en un libro que fue inspirado, porque es así como han surgido pues muchas de las historias y narrativas de los pueblos, y no en un libro de alguien que está acusado de fraude, que dice que Dios se lo dictó directamente, o pues que del marihuano. No sabíamos si estaba o no estaba en sus cinco sentidos cuando lo escribió, desde lo racional. Sí, ¿vale? sí. Ahora, otro punto. ¿Quieren decir algo? No. O sea, estaba pensando. O sea, digo, es que hay gente creyendo en la Pachamama, bro. O sea, ¿qué te puedes esperar? Sí, y es gente nada más queriendo, como dice Pau, poner su esperanza en algún lugar. Exactamente. Por eso no nos burlamos ni criticamos, porque al final del día todos somos seres buscando en qué creer. Claro, o sea, querer llenar ese vacío del alma, querer tener una espiritualidad. Pero sí le podemos poner un poquito de razón y de lógica y entender de dónde vienen estos libros de fe para saber qué estructura espiritual te van a dar y entonces cómo va a acabar siendo tu vida. Claro. A lo mejor va a acabar siendo ese infierno del que tanto miedo tienes, ¿no? Claro. Sí. El tercer punto es los soportes, ¿no? Ajá. Cuando me invitaron a hablar de la Biblia, yo les hablaba de que la Biblia es el único libro que tiene un aparato crítico, que los manuscritos de este libro son más de 32,000 en diferentes soportes, tablas de piedra, de arcilla, papiro, pergamino, rollo, códices, en 3 lenguas distintas, que están custodiados en los museos y bibliotecas más importantes del mundo, que son inalterables, que sabemos en qué año se descubrieron, cuántas copias, que hay una catalogación exhaustiva y precisa para las Sagradas Escrituras. No, bueno. El Libro del Mormón, pues no se encuentran estas tablas, no se encuentra este sombrero, no se puede hacer crítica textual porque al no tener estas tablas, ni este sombrero, ni tener
datos del ángel morón ni en ninguna otra religión, cultura o pasaje bíblico, No existiría. no existe. ¿Hay algún museo sobre ese vato? Sobre Smith, o sea, donde se encuentre su sombrero, su zapato o algo así. No, lo han buscado mucho y digo, sí han, como esta carta que enviaron al Museo de Historia Ajá. Natural de Estados Unidos, pero no, es No hay que no nada. hay O historicidad. sea, imagínate, no hay nada, o sea, hasta no hay. Museo del Titanic hay, bro. Sí, Donde te total. puedes encontrar mucho y de eso no hay absolutamente No. nada. Y creo, yo sin temor a equivocarme, y lo digo con muchísimo respeto, sobre todo porque tengo casos muy cercanos de gente que vivió bajo ese yugo, por decirlo de alguna manera, es de las religiones, de las creencias más tóxicas, de las más manipuladoras, de las más, sin amor, bro, o sea, de las más duras, o sea, de las que realmente sufridas, Es de una las vida que dejan sufrida. una marca muy, muy permanente, por decirlo de alguna manera, en la gente que está ahí Sí. y de la que logra salir, ¿no? Porque cuántas comunidades hoy no siguen existiendo de eso y cuánta gente no sí vive bajo lo que es. Y, bro, o sea, Ay, es de wow. las más como esclavizantes, diría yo. Sí. Y bueno, tampoco quiero definir hoy lo que es una secta, pero muchos escritos serios sí definen a los mormones como una, Como una secta. secta. Sí, es que ese es otro tema, pero sí, totalmente. O sea, las Sagradas Escrituras es un mensaje de amor. Si ese mensaje de amor es corrompido por discriminar, por juzgar, por señalar, lo que muchos erróneamente hacen, bueno, ya estás diluyendo y transgiversando el mensaje. Ujú. Pero de estos libros, pues sí, ¿a qué te lleva? Lo que decíamos, no, un texto puede sonar bonito, convincente, pero ¿a qué te lleva al final del día? ¿Cómo esto va a influir en tu manera de vivir y de relacionarte con los demás, no? O Totalmente. sea que el libro de Mormón, o sea, no hay una cosa que lo sustente. No, Oh, man. no. De hecho, de verdad es con todo respeto desde lo racional. Sí, sí, Hay sí, sí. muchísimas conferencias de los líderes de este movimiento en donde tú puedes analizar los discursos y no te sostienen con ningún tipo de dato histórico, solamente atribuyen al volver a la fe, volver a la fe, volver a la fe. Pero insisto que la fe no debe ser ciega ni irracional, ¿no? Sí. Sí, Entonces, total. bueno. Y de hecho también hay muchos ya como conferencistas, o sea, yo sí he visto 2 o 3 que salieron de ahí y neta es así de, por favor, abran los ojos porque no saben lo que se vive ahí adentro. Y eso es a mí lo que me causa mucho Sí, Ruido. ruido. sí, pues Ya. desde los datos históricos, racionales y una crítica que se puede corroborar, ustedes sigan investigando y van a ver que es verdad lo que decimos con esta comparación. Bambi. Y en Del Corán, por ejemplo, se escribe en piel de camello, en hojas de palma, en huesos y en tela. No hay un aparato crítico. Es decir, si nosotros queremos traducir las Sagradas Escrituras, el libro de Proverbios, nosotros sabemos en dónde están los manuscritos de Proverbios. Ya. Es muy difícil con el Corán, no hay una catalogación, no hay un aparato crítico del Corán. Y los materiales para conservar el Corán, los materiales en los que se escriben, Ujú. son muy delicados. Ok. Para los que no saben qué es un aparato crítico, porque a mí me pasó de no saberlo hace unos episodios, es como un directorio de donde se encuentran cada pergamino, cada parte de la Biblia y dónde puedes ir a buscarlo. O sea, hay un montón de lugares donde están los pergaminos y los manuscritos y todo. Y el aparato crítico es este directorio de se encuentra en tal lugar, desde tal fecha, etcétera, Es la ¿no? sección amarilla de la Biblia. pues. Ándale, Por así una- decirlo. Por así decirlo. Y lo que está diciendo Pau es que en el caso del Corán, pues no sabemos dónde está nada. No hay un aparato crítico Ujú. del Corán, ¿no? Ujú. Y la conservación, por ejemplo, nosotros sabemos que lo que se descubrió en Qumran, que son manuscritos, están en el Museo de Israel, ¿no? Todas las mañanas los suben, tienen una luz especial, una temperatura, están en un lugar antibombas y eso permite la conservación. En el caso del Corán, lo que se escribió en tela o en madera o en piel de camello, no sabemos, no nos consta si la conservación es la correcta para que en 100, 200 o 300 años se puedan hacer ejercicios de crítica textual, es decir, expertos en árabe, determinar si se ha seguido traduciendo el Corán de una manera precisa, cosa que se sigue haciendo con las Sagradas Escrituras y que se seguirá haciendo con las Sagradas Escrituras. Wow. Y en el caso
de los soportes de la Biblia satánica, no hay soportes, ni siquiera las cartas de Anton LaVey, ¿no? Su borrador de la Biblia satánica se tiene conocimiento. Ahora, quiero contarles algo bien interesante. Cuando yo estaba haciendo la maestría en ciencias bíblicas, nos tocó analizar unos descubrimientos arqueológicos bíblicos que son antes de Qumran. Son los hallazgos de Nahad Hammadi de 1945. En estos hallazgos se descubren textos gnósticos. Yo me acuerdo que a mí me tocó una sección de textos gnósticos, estudiarlos para exponerles a mis compañeros de la maestría, y todo lo que leí yo dije, esto ya lo he leído, esto ya lo leí en alguna parte. Resulta que me di cuenta que lo había leído en la Biblia satánica. Entonces yo en la clase les comento a los compañeros, de hecho la clase quedó grabada, les comento a los compañeros, bueno, estos textos gnósticos que se descubren en Nahad Hammadi en 1945 prácticamente es la Biblia satánica. Entonces, podría yo decir con toda seguridad, incluso pensé en hacer mi tesis de maestría de este tema. Sí. Bueno, pues ya no. No, porque quería un tema que sirviera a la iglesia y esto nada más despierta morbo, ¿no? Ajá, claro. Pero yo les decía a los compañeros, estos escritos gnósticos de verdad dan de cuenta que estoy leyendo la Biblia satánica. Entonces, pues podríamos decir que Anton LaVey se inspiró en estos textos gnósticos, ¿no? Pero no hay, digamos, ni sus borradores de sus escritos, no hay esta historicidad. Entonces, pongan estos 4 libros de fe, vean los soportes, catalogación de las Sagradas Escrituras, soportes y catalogación del Libro del Mormón, soportes y catalogación del Corán, soportes y catalogación de la Biblia satánica, y vean desde lo racional en qué libro pondrían su base de fe y de confianza. Isaí totalmente en el pensamiento de un marihuano. No, pero ¿sabes qué? De nuevo, igual que me pasó la vez pasada que estuviste aquí en Huesos, la verdad es que a mí me da mucha alegría personal, o sea, ni siquiera poniéndome a pensar en la demás gente, sino empezando por mí, como de gracias Dios que estoy poniendo mi fe en el lugar correcto, ¿sabes? Gracias Dios porque no eres alguien racional, alguien que, lo puedo decir así, como si Dios se hubiera preocupado porque nuestra fe estuviera totalmente sustentada. Porque lo hizo a través de un libro, ¿sabes? O a través de tanta gente y con tanto sustento histórico, arqueológico, etcétera. Y siento que Dios ha tenido cuidado de la fe del hombre muy cañón, ¿no? Y cuando ha salido gente a intentar como desviar la fe a otros lugares, pues es difícil sostenerlo, ¿no? Y la verdad como que a mí me da mucha paz personal de estoy poniendo mi fe en el lugar correcto. Sin embargo, también me da como más seguridad de seguir hablando de mi fe, ¿no? Totalmente. Yo lo veo desde la manera que aunque a ti te cause conflicto de la elección. O sea, ese de puse mi fe en el lugar correcto es porque Dios pone el querer como la serie. Al final de cuentas, a través de que nosotros somos elegidos por Él obviamente nos lleva al lugar correcto, y las otras personas que no son tierra fértil, pues al final de cuentas van a ser estos necios de los que habla la palabra, en donde, a ver, tú no vas a poder, o va a ser imposible, digo, siempre es imposible que nosotros convenzamos a alguien de algo, pero digo, es como irracional el pensar que nosotros podemos hacer que una persona cambie su manera de pensar, un marihuano que cree en la Biblia satánica, porque incluso puede ser este necio que no es escogido y que al final de cuentas pues no. Pues yo difiero un poquito, amigos, porque yo estoy segura que muchas personas que hoy tienen su base de fe y de confianza en el Libro del Mormón, en el Corán o en la Biblia satánica están buscando esa verdad, y no sabemos si en un año o en 2 ya estén en la misma banca de la iglesia un domingo con nosotros. Cada uno tiene su historia, ¿no? Cada de uno búsqueda tiene con la Dios. Posibilidad. O sea, el llamado es universal, pues. Totalmente. Pero a lo que voy yo es que, claro, o sea, a mí me encantaría ver pues a ellos. Pero hay gente, como dices, o sea, incluso hasta nosotros los cristianos, que quieren poner su fe, o sea, más bien quieren poner su fe en que se trata de llevar falda y no pantalón a la iglesia, y nunca les vas a hacer cambiar el parecer, incluso aunque estén, digamos, en el camino correcto. Entonces, eso es a lo que voy, orar por ellos, y claro que siempre que tengas la oportunidad de presentarles el evangelio y de que vean reflejado a Jesús en tu vida, pues por supuesto. Pero digo, va a haber gente que pues meramente no, y aunque le digas, mira, te enseño que es un marihuana,
pues quiero creer en eso y pues... Sí, bueno, pues sí, ya les hemos hablado de la fe y luego les hablamos de lo racional y no quieren, bueno, ya hicimos lo que nos tocaba hacer, ¿no? Exacto. Total. Lo último, amigos, el impacto que estos libros han tenido en la sociedad a lo largo de la historia, ¿sí? De las Sagradas Escrituras, pues surge el derecho penal, civil, conceptos muy interesantes como la propiedad privada surgen de las Sagradas Escrituras, las constituciones políticas de los países de Occidente, la misma constitución política de nuestro país, la influencia en el arte, pintores como Rembrandt, Caravaggio, Van Gogh, que fue hijo de pastor, en la música como un Händel que escribe El Mesías. Un corazón. Ay, sí, no es cierto. No tengo el gusto de conocerlos. Sí te fuiste. No tengo el gusto de conocerlos, hablaba yo de Händel. Las letras en Iberoamérica, los escritores más prolíficos de Iberoamérica han dicho que tienen inspiración en las Sagradas Escrituras. Claro. Universidades, orfanatos y hospitales se fundan por cristianos cuya base de fe y de moral son las Sagradas Escrituras, y ese es el impacto de las Sagradas Escrituras a lo largo de la historia en la fundación de Occidente. El libro del Mormón, sí, los mormones sí han hecho hospitales y universidades, son buenos para la parte de las misiones y ayudar al prójimo, eso sí hay que reconocerlo, Sí. pero al final de cuentas pues es una religión abrámica, comparte algunos conceptos con el cristianismo. El Corán, los seguidores del Islam, en la Edad Media los árabes eran los más adelantados, matemáticas, geografía, navegación, brújulas, cartografía. Hoy yo me reservaría mi opinión sobre decir si este movimiento del Islam aporta a la sociedad hoy en día, cuando más bien por lo que están en el ojo público es por niñas de 12 años que casan a la fuerza con señores de 60, 70 años. No descarto la influencia de la Edad Media, pero hoy yo tendría mis dudas de qué tanto el Corán ha influenciado o beneficia a la sociedad. Y bueno, la Biblia satánica, la verdad es que tampoco encuentro gran relevancia. Creo que los satánicos, al considerarse su propio Dios, creo que sí están muy metidos en sus temas y no les interesa como aportar o ser visibles públicamente. Entonces, esto también pues es para que se den una idea. El libro que yo elija para creer y la religión que yo elija para profesar, pues sí va a determinar la manera en la que voy a vivir. Y entonces, desde lo racional y lo histórico, pues estos son los datos para que ustedes pues puedan tener una opinión personal, justa y racional sobre qué libro de fe quieren y la religión que quieren practicar. Wow. ¿Qué dijiste? Es un cerebro con pies, sí, Pau. no. Y aparte está súper jovencita, porque tú esperas que esa sabiduría la traiga así una doñita de 50 años, ¿no? Y no. Una chavita. ¿A qué edad empezaste a estudiar, Pau? O sea, ¿en qué momento así en tu vida dijiste, yo sé que vienes de cuna cristiana, por decirlo de alguna manera, así, pero en qué momento dijiste, quiero devorarme libros y tener información y... Ay, Dios mío. No sé, 18, 19. Es que se empezó súper joven. Yo a los 18 Tú años todavía me ni estaba empiezas. picando la nariz. Yo todavía no he acabado ni la secundaria. Ay, sí, no es cierto. No, pero está súper cañón toda la información que tienes de todos estos libros, y la verdad es que creo que para la gente podría ser súper interesante, incluso hasta compartirlo a otras personas que podrían estar dudando de su fe o buscando en qué creer, ¿no? Sí. Y que al final de cuentas yo creo que, pues, digo, es algo que Dios ha puesto en tu corazón y creo que es para que la gente también pueda conocer, porque sí hoy siento que nos falta demasiado, ¿no? Nos hemos, como cristianos, de repente nos hemos metido mucho en la costumbre, ¿no? La otra vez platicaba con una amiga que su hijo le decía, entonces, ¿qué onda? ¿Ya somos cristianos porque estamos yendo a la iglesia cristiana los domingos? Entonces imagínate, un morrillo de 8 años era como su duda. Entonces soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana cuando pues nada que ver, ¿no? Entonces es un comienzo, pero al final de cuentas creo que el cristianismo, el ser seguidor de Cristo, se trata de la relación que tengas con Él, el conocimiento que tengas con Él, la dirección que tengas de Él, que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida. Y eso pues muy difícilmente va a suceder o de manera efectiva, y para que des frutos
si pues no estás ahí, ¿no? O sea, no estás ni siquiera leyendo las escrituras, como dices. O sea, hay gente cristianos de años que viven nada más en lo que el pastor les diga, y si ese pastor se murió, valió chetos. Sí, conozco casos. Pues es para servirles, de verdad, la intención no es atacar a nadie, simplemente pues son los datos que ahí están. O sea, busquen conferencias, incluso en los mismos sitios oficiales de cada religión, pues te das cuenta de algunas contradicciones. Yo he tenido, es que veo que David agarró la Biblia satánica. Yo sé que da curiosidad. Sí. Pero les quiero contar algo rapidísimo, una anécdota. No sé si hay Dale, tiempo. Dale, sí, tenemos tiempo. Yo he recibido en el museo ya 3 satánicos. Ok. En el Museo de la Biblia. Y bueno, de los 3, 2 de ellos nunca habían leído la Biblia. Entonces primero llegaron diciéndome, tu Biblia está mal. Y yo, ¿en qué parte? Te paso el aparato crítico, ¿no? Y dije, bueno, ¿ya leíste la Biblia? No, no la he leído. Yo ya leí tu Biblia 2 veces, ¿no? Fíjense que uno de ellos me dio una gran lección. Me dijo, Paola, ¿tú sabes qué es lo más satánico que puede hacer un cristiano? Y yo me quedé pensando, ¿no? Me iba como a lo místico y me dijo, dividir. Sí. Dividir es lo más satánico que puede hacer un cristiano. O sea, la división es algo muy de nosotros. Lo más satánico que pueden hacer ustedes que siguen las Sagradas Escrituras y se consideran cristianos es la división. Esa es nuestra esencia. Entonces yo no pretendo hacer debates ni diálogos. Gracias a Dios no tengo Facebook. Me hablaron muchos amigos a decir, no abras Facebook, ¿no? No importa, o sea, sus comentarios la verdad es que no los voy a leer nunca. Yo tomo igual un insulto que un halago, pero la idea no es hacer debates estériles. La idea es ayudar a alguien que puede estar muy confundido, que no sepan qué creer. O sea, alguien que diga, ya quiero dejar de ir a la iglesia, odio la Biblia, es un libro cambiado, espero que esto les sirva. O alguien que diga, de pronto me llama mucho la atención el satanismo, ok, está interesante la Biblia, pero ¿qué te va a traer después? O, ¿sabes qué? Están dando clases gratis de árabe, quiero estudiar el Corán, ok, pero ¿a qué ideología te va a llevar toda esta serie de estructuras, ¿no? Lo mismo con los mormones. Eso, yo solamente busco servir, si les sirve, qué bien, si no, no se preocupen, ahórrense sus comentarios. Y bueno, son datos también que no vienen de mi opinión, ¿no? Son datos corroborables. Súper bien. No, pues yo la neta es que cada que viene Pau quedo más más trastornado. Sí, no, la verdad es que te voy a decir algo. Qué chido que digas eso. A mí algo que yo he admirado mucho de esta relación que hemos tenido contigo desde aquella vez que viniste es eso, que compartes tu conocimiento no para, o sea, y siempre avientas los disclaimers de no es para envanecerse y orgullecerse de lo que crees, sino para fortalecer la fe de la gente que te rodea. Tampoco es para dividir, ¿sabes? Total. Sino más bien para unir a la gente, para poner tu granito de arena para plantar fe en las personas y esperanza en el lugar correcto. Y la verdad es que eso se me hace bien padre porque igual tuvimos broncas en los comentarios ahí de que en los episodios anteriores, y la verdad tu forma de responder es tan amorosa y tan edificante que aunque podrías así como poner el límite y todo, lo haces de una forma bien chida. Y la verdad, qué padre que eres así. La verdad, a mí me inspira muchísimo a compartir mi fe, pero compartirlo de la forma correcta y a seguirme preparando también, ¿no? Porque, pues como siempre lo repites, tenemos que estar preparados para compartir nuestra fe, ¿no? Totalmente. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué, mano? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué hay para ti, Pau? O sea, ¿qué estás haciendo? La gente, si hay algún lugar, ya sabes que por Facebook no, pero si hay algún lugar donde te puedan contactar, bueno, está el museo, ¿no? Que está dando clases. Sí, las clases del museo, yo les pido que pongan ahí los datos sí. del museo. Y bueno, el museo, la verdad es que sigue en este ajuste de áreas. Se sigue en remodelación. Sí, por eso es que yo estoy visitando iglesias que en teoría son las iglesias que estaban agendadas, o grupos, no precisamente iglesias. Por supuesto que trabajamos con universidades, otros museos, pero yo tengo
pues esta área, digamos, de iglesias. Entonces, no importa, si ustedes quieren acercarse al museo, pueden ver el documental para que conozcan cómo se forma el museo, cuál es la historia, quiénes trabajan ahí, cuántos libros tiene, de qué es la colección, los sitios oficiales que se los voy a dejar abajo, y pues siempre para servirles, o sea, yo soy una persona, pero el equipo de trabajo es grande. Cuando salieron los 2 episodios, el presidente del museo les mandó un video agradeciéndoles, ¿no? Sí. Ya lo vamos a hacer. Nunca lo subieron. Ese fue culpa de Isaí. Échale la culpa. Pero bueno, Sí. lo digo porque no soy un llanero solitario. La verdad Claro. es que si algo interesante encuentran en mi discurso, pues el Museo de la Biblia es por donde... La próxima Ah, vez qué que venga chido. Pau, también que se traiga al presidente? presidente, ¿no? Para que cotorremos. Sí. Sí, ya véngase. Y también vamos a poner aquí abajo la cuenta de donativos. Eso es totalmente ajeno a nosotros y no lo decimos por deslindarnos, sino porque no tiene nada que ver con huesos, o sea, lo haría directamente con ellos. Y lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque sí estuvieron preguntando mucho, o sea, llegaron muchos Sí. mensajes de, hey, queremos donarles, Ay, queremos ayudarlos. agradecemos. En especie, porque yo sí vi 2, 3 comentarios de, Sí. tengo este material, tengo esta Biblia, tengo Sí, sí, esto. sí. Y hay gente que quiere apoyar económicamente al museo para que gente como Pau siga visitando iglesias y siga abriéndole los ojos Gracias. y llenando de información. Entonces, también aquí te vamos a dejar esto. Y pues muchas gracias, Pau, por visitarnos. Gracias a Dios. Gracias. Pau poco a poco se va a convertir en parte de Huesos Una Van a ver, las huesuda. vamos a estar trayendo. Va a venir el presidente. ¿Algo que quieras decir? Nada. Lean su Biblia. Lean su Biblia, dejen de leer el libro vaquero, muchachos, pónganse a leer la Biblia y pues que Dios los bendiga y bye. ¿No? Bye. Adiós. Dios bendiga.